Bienvenidos, bienvenidas a este vivo que estamos arrancando para conversar un poco en este lunes y bueno, ponerle un poquito de onda a la semana y conversar con Claudette sobre lo que nos reúne, que es este ciclo de teatro íntimo. Así que bueno, vamos a esperar que se sume, así podemos invitarla a este vivo y charlar juntas un ratito. Y bueno, que nos cuente un poco más del ciclo, de su obra. Mientras se van sumando, para quienes lo estén viendo luego, bueno, recordarles que este ciclo se está haciendo los domingos en el Centro Cultural El Deseo, que consta de 2 bloques, y bueno, y ahora vamos a conocer un poco más, pero bueno, para que vayan conociendo. Bueno, ahí se unió Claudette, así que voy a compartir, a invitarla a compartir este vivo. Ahí va, a ver, ahora sí, buenas. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Claudette? ¿Todo bien? Todo bien, acá amigándome con la tecnología cada vez que sucede una de estas cosas. No nos terminamos de acostumbrar, pero bueno, es una herramienta que vale. Te escucho muy entrecortado, así que yo estoy al ladito de del, del módem. Espero que salga, a ver si hablando se acomoda un poquito. Dale, yo te escucho bien, pero igual vamos despacio por si hay un poquito de delay. Ahí va. ¿Vale? Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias por sumarte a esta conversación que también propusimos con el grupo, con el equipo, para poder charlar un poco de esto que nos reúne, que es el ciclo de teatro íntimo y bueno, de las obras que lo componen. Bien, ahí nos dicen que nos escuchan bien, así que buenísimo. Eh, y bueno, conversar un poco del universo también que reúne al ciclo, ¿no? Algo que me interesaba como para partir, si te parece bien, es conocer cómo fue para vos trabajar compartiendo ciclo con otros directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, que imagino que cada uno y cada una tendrán su forma, sus intereses, sus ideas estéticas, y bueno, y cómo sucede eso, y también cómo te llevas con el formato de obra corta. Sí, empiezo por el final. El formato de obra corta a mí me gusta mucho. Era algo que hacía yo hace muchos años y que después, cuando se puso de moda, dejé de hacerlo. Cuando se empezó a ver más obras cortas y microteatro y demás, si bien esto es obra corta, no es microteatro. Eh, Sí. y me resultó súper interesante la convocatoria, cuando las chicas me convocan y veo las personas tan distintas que somos y los ejes multicolores que proponen, me pareció motivador, fue como muy entusiasmante. Y después estuvimos ahí, como navegando todas estas peripecias, sabiéndonos, no compartiendo sobre todo el último tramo con los otros dos directores y con la otra directora, eh, compartiendo los ensayos técnicos, el ensayo general, pero después en los procesos creativos nos íbamos sabiendo, como que sabíamos que íbamos navegando juntos, pero no compartiendo tanto el proceso creativo. Sin embargo, nos íbamos teniendo noticias y pescando un poquito por dónde iban los otros mundos y era súper interesante eso. Y ahí imagino que también habrá tenido la particularidad de que obviamente esto encima transcurrió en contexto de pandemia, que eso también es una diferencia a cualquier otra producción anterior, que bueno, son las primeras salidas y producciones ya gestadas en este contexto, y eso tuvo sus particularidades en el proceso, imagino,
no sé desde la dramaturgia, pero imagino desde la dirección y desde la actuación, con los cierres, las aperturas, cómo fue ese proceso de ensayos. Sí, fue muy raro, bueno, algo nunca vivido. Una de las particularidades que tenía el ciclo, que sé que tuvo en la otra edición y que tenía propuesta para esta, era que el proceso iban a ser 2 meses y pico, menos de 3 meses, ¿no? Nos convocaron en febrero como para arrancar en marzo y que en mayo se estrenara. Ese vértigo creativo a mí me parecía alucinante. Imagínate, estábamos buscando actriz en ese momento, con la urgencia, yo había seleccionado una actriz, estábamos buscando otra actriz y vino el cierre pandémico, y fue como muy, en lo personal fue muy raro, porque una de las cosas interesantes también era que parte de la cosa era el espacio, era el Centro Cultural del Deseo, era el teatro, que era un lugar donde iba a suceder el proceso creativo, y si bien con Paula, con la actriz, nos encontrábamos y seguíamos con el proceso, no era lo mismo no estar en un espacio, no era lo mismo, y además fue como muy desmotivador en su momento, fue como remar mucho esto de no saber cuándo se volvía a abrir, porque no era, bueno, se posterga 3 meses, bueno, más o menos manejas los tiempos. No, se posterga indefinidamente. Tuvimos una amague a principio de este año y pusimos todo en marcha para estrenar en mayo otra vez y de vuelta se cerró todo. Y ahora sucedió, bueno, fue lo que sucedió en lo personal, en lo singular del mundo de un cuerpo propio, fue que algunas cosas maduraron, cambiaron. Fue una obra que nos puso a debatir mucho sobre los sentidos, sobre lo que estábamos queriendo decir, hay en la obra un territorio indeterminado en algunas cuestiones, no juega con algunas cuestiones indeterminadas y con algunas cuestiones un poco difusas. Algunas cuestiones son muy certeras y otras cuestiones son muy difusas respecto a ideas, conceptos, imágenes, respecto a los roles de género de uno de los personajes, del poeta, y nos preguntamos mucho por la manera en que me interesa a mí hacer teatro, que es preguntándome desde una mirada feminista, nos preguntábamos mucho acerca de si por donde nos iba llevando la obra estábamos poniendo algo que en el mundo que sumara o algo que restara y confundiera, digamos, ¿no? No, En definitiva, un poco ese tiempo de cierre que no estaba previsto o que no sabíamos cuánto iba a durar y qué iba a suceder, se terminó incluyendo el proceso mismo de gestión de la obra, me imagino. O sea, termina siendo un elemento más en ese proceso de nacimiento, ¿no? Totalmente. Quedaba ahí en suspenso. En algún momento temí que no llegara a ver la luz. Ahí las chicas, las productoras, Caro y Marina, cada tantos años, no, porque vamos a hacer esto, no, porque capaz abrimos y nos juntamos, o capaz, y íbamos tirando distintas ideas, y si bien algunas ideas que se tiraron no se concretaron, por otro lado era saberlas ahí, sabernos que estábamos compartiendo la misma. Mantenerlo vivo, sí, ¿no? la verdad que algo que estaba pensado para que suceda tuviera un proceso de 2 meses y otros 2 meses, 3 de estar en escena, y que se postergara casi 2 años y mantener la llamita y que llegáramos con tanta alegría todos al estreno, habla muy bien de las organizadoras. Totalmente, sí. Y bueno, el ciclo tiene otra particularidad que es que siempre tiene como una pata abierta, ¿no? Y bueno, en esta edición, con la incorporación de distintos asistentes y asistentas de dirección, como integrantes nuevos, y
y pensaba si para vos resulta importante algo de esa apertura y de vincularse con personas nuevas en el quehacer teatral. Digo, a veces termina sucediendo cierta endogamia al interior de quienes estamos haciendo teatro, y si es importante eso de abrir y tejer y incorporar y vincularnos. No, súper importante, súper importante. Además, bueno, Daniela Ocampos es nuestra asistenta, que ella postuló para entrar junto con un montón de otra gente que se postuló también, y ahí las chicas hicieron una curaduría afectiva, creo yo, viendo por resonancias quién podía trabajar con quién, y la verdad que estamos súper contentas, se armó un equipo muy, muy lindo. Es súper importante la presencia de Dani, y también valoramos y nos interesa mucho su mirada. Nosotros al principio yo iba, hablando de endogamia, iba a dirigir y a escribir porque me gusta, es algo que me sale como cosa entramada, como parte de una sola cosa. Y tenía muchas ganas de dirigir dos actrices, y no aparecía la actriz. Siempre estamos todes con miles de proyectos, y jugando, como para no detener el proceso, jugando con Paula, empezó a aparecer algo, hasta que dije, bueno, le pongo el cuerpo yo, ¿no? Que Bien. que disfruto mucho actuando. O sea, no estaba en los planes iniciales y terminó sucediendo por la práctica. Claro, misma. entonces, si esto hubiera quedado cerrado ahí, además hubiéramos llamado a una amiga, o una conocida, o una compa con la que trabajáramos mucho. No. Es un viaje súper interesante, porque igual con Pau no nos conocíamos trabajando en la escena. Yo la había visto laburar en algunas cosas y me gustaba mucho lo que hacía. Fue todo un viaje de descubrimiento, no fue como trabajar con gente con la que ya he actuado, pero por otro lado se cerraba el mundito. Claro. Y con Dani, nada, trajo otra frescura, trajo otra mirada, hizo aportes muy concretos desde su mirada, así que estamos súper contentas con esa. Bien, buenísimo. Siempre, bueno, para mí es lo que Está bueno. lo que interviene como nuevo, como desconocido, siempre va a traer algo para el lado de lo creativo. Totalmente, sí, en algún lado suma, en un montón de lados en realidad, pero sí, está buena la apertura. Y después, bueno, el tema de la elección de trabajar con Virginia Woolf, que era uno de los disparadores propuestos para esta edición del ciclo, de este disparador lúdico, de tomar como disparador. En tu caso, digo, bueno, ya desde el nombre de la obra tenemos algunos indicios, pero ¿desde qué lado lo tomaste? Si pensaste varias alternativas, si te fue surgiendo más instintivamente, ¿qué te interesaba del universo de Virginia Woolf? A mí me interesa muchísimo ella como autora, como escritora, como pensadora. Me parece que abre muchos mundos. Y yo me acuerdo que me fui de la reunión en donde me enteré que eran los mundos. ¿Estoy? Porque estaba pensando ahí. ¿Me estás escuchando? Sí. Bien. Me fui de la reunión donde nos propusieron los ejes temáticos, los disparadores creativos. Me fui pensando en Orlando, que es la novela de Virginia que adoro, y a partir de ahí empecé a trabajar como ecos de resonancia, nada, son ecos, es como haber generado una cajita de resonancia donde algunas cuestiones temáticas de la obra aparecen, ¿no? Para nada es una versión de Orlando. Pero sí está esto de un personaje que le llamamos poeta y que aparentemente nació como mujer, pero después habla como hombre, y después no sabemos.
No quiero adelantar mucho porque en realidad la propuesta es muy simple, tiene algo de mucha simpleza y tiene preguntas muy sencillas como ¿qué es ser una mujer? O ¿qué es ser un hombre? Pero preguntas que nos han inquietado, nos han movido y que nos movilizan. Y después apareció otro personaje que veíamos que era la autora y aparecieron ecos de un cuarto propio y de, Ok. claro, y de esta idea de, bueno, Virginia proponía en un cuarto propio que necesita una mujer para escribir, y decía dinero y un cuarto propio, dos cosas de las que las mujeres, aún las mujeres de clase media, estábamos pensando en alguien de, de cierta, de ciertas posibilidades económicas, aún no tienen porque no manejaban el dinero, porque no había un rincón en la casa, aún en casas pudientes podía estar el escritorio y la biblioteca del señor, pero las mujeres escribían a escondidas y en la cocina, ¿no? Eh, Esto de no, 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 muchas veces, a su vez, sin voz propia, ahí con seudónimos, con anónimos, con mucho de eso tal cual, y también. sin voz propia, ¿no? Entonces, ella defiende mucho esto, y esta autora que aparece, no es Virginia para nada, pero trae algunos de estos temas, eh, juego mucho con la idea de la sutileza de algunos bordes y del desborde. La autora, que es mi personaje, es una desbordada a la cual el cuarto propio no le alcanza. Dice, está todo muy lindo, pero solo con un cuarto no alcanza. Entonces hay una pulsión, por un lado, a desbordar de uno de los personajes y otro andar, recorrerse en los límites más difusos del otro personaje, ¿no? Está buenísimo, está bueno esto que decís de los elementos que tomaste vos de su universo, pero también como esto de ir más allá, ¿no? Como del desborde. Y otra cosa que me interesaba conversar con vos, digo, más allá de esta obra en particular y de lo que es el contenido de las obras teatrales, es que o qué lees vos que está sucediendo en el universo teatral con la cuestión de incorporar perspectiva de género al teatro. Hay muchas agrupaciones, grupas, por rubros que están laburando en el tema, pero no sé vos cómo lees la cuestión, si es que está muy incipiente, si es algo que se está instalando, eh, si nos queda mucho recorrido, o cómo estamos. Yo creo, a ver, creo que hubo un primer momento que espero lo estemos superando, en donde incluir perspectiva de género parecía ser incluir hablar de violencia de género, ¿no? Entonces tuvimos una época de muchísimas obras hablando de violencia de género, que es una temática que es necesario visibilizar, pero en lo personal creo que ya se ocupan, digamos, los noticieros, las redes, como que toda esa visibilización fue una batalla ganada, que logramos instalarlas de muchas maneras, y no es que me parezca mal hablar, me llamó la atención en un momento que hubiera tantas obras tematizando la violencia, ¿no? La profunda necesidad que creo que tiene la escena es mostrar a las mujeres y a las disidencias, a las lesbianas, a las trabas, a las trans, a los trans, a les no binarios, mostrarnos de otras maneras, digamos, ¿no? Hemos estado, el teatro ha estado profundamente, ha estado, digo yo, en un rapto de optimismo, sesgado por la mirada patriarcal, y creo que está, en este momento yo lo que siento es un momento de mucha inquietud, de mucha pregunta, de mucho intentar. Siento que nos falta mucho por recorrer a todos, eh, que hay muchísima... Sí, 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 pareciera ser un momento de abrir preguntas, ¿no? Igual me parece súper importante. Y además de abrir preguntas, lo que decías vos, no solo por el contenido de las obras, sino
cómo se está haciendo teatro, qué pasa en los grupos, cómo se dan esos vínculos, ¿no? Ahí está bueno que empieza a picar un poquito, a rascar un poco de qué está pasando ahí. Totalmente, hubo, entre las preguntas que hay no están solamente, tal como decís, las preguntas acerca de qué contamos, qué ponemos en escena, sino acerca del cómo lo ponemos. Para mí, el feminismo nos viene a revolucionar las maneras de hacer y las maneras de vincularnos. Con otras, con otros, con otros, digamos, entre quienes estemos haciendo. Y hubo muchísimas preguntas acerca de los roles que nos han tocado ocupar, de cómo hemos ocupado los roles de dirección, de escritura, de los roles de docencia, ¿no? Como que actrices, por lo menos en este rincón del mundo, siempre hubo muchísimas, pero a las directoras, las escritoras se nos ha hecho como muy cuesta arriba, y si sigue siendo muy cuesta arriba, las dinámicas que se establecen dinámicas, la figura del director, del profesor, ¿no? Y creo que en este momento, con todos los agites, las críticas, los cuestionamientos, la visibilización de abusos, de todo tipo, ¿no? Como de los más horribles, a abusos psicológicos, abusos verbales, todo eso ahora está como, estamos con otra atención, y todo eso está modificando el modo de hacer, y nos estamos preocupando por lo que decimos y por cómo lo decimos, y me parece que no tenemos nada resuelto, aparte no hay una fórmula, no es que hay un libro y decimos, bueno, entonces hay que hacerlo así o así. Es este estado de pregunta y de estar refundándolo todo porque venimos de una manera que ha traído mucho dolor y que ha sido violenta. Sí, totalmente. Y además, digo, me parece súper saludable que no haya una receta y que estemos encontrando los modos, o por lo menos repreguntándonos y en el hacer mismo replantearnos cosas o esto, la pregunta, ¿no? Y que además tiene que ver mucho con cómo los feminismos estamos socialmente preguntándonos cosas, no solo al interior del teatro. Me parece recontra saludable que esté pasando eso, y me parece re importante lo que vos contás de los roles de poder, ¿no? Lo que traes a la charla, y bueno, en tu caso que sos director, que además de ser actriz, sos directora, que sos dramaturga, digo, esos roles históricamente súper masculinizados, y bueno, y el rol, digo, que empezar a visibilizar también a las disidencias, que me parece que es algo que está bastante relegado en el quehacer teatral. Eso está bueno. Y, y pensando esto, digo, teniendo en cuenta que tenemos más interrogantes que certezas, me parece, eh, y también pienso, digo, después de estos últimos 2 años que fueron súper claves en Argentina a nivel conquista de derechos, movilización, visibilización de un montón de abusos y de situaciones de violencias, eh, ¿qué viene? ¿Qué crees que viene? Digo, ¿cuál crees que es el desafío de los feminismos, de las disidencias, en un futuro cercano o medio, en la cultura y en la sociedad en general? ¿Qué te parece que van a ser las próximas batallas más importantes? Yo creo que, bueno, que en nuestra obra esté la palabra cuerpo incluida, no es casualidad, a mí me parece como cuerpo disidente, yo soy gorda, políticamente gorda, lo cual genera un alivio cada vez que se dice, porque una es gorda o es políticamente gorda, ¿no? Como el hecho de decirlo y politizarlo y llevarlo también a la escena. Estoy pensando en todos los mandatos que hay sobre los cuerpos, porque hay inclusive maneras más hegemónicas de tener cuerpos disidentes. Hay maneras Totalmente. más normativas de ser distinta o de ser feminista o de ser no binaria, y nos siguen afectando y atravesando y condicionando muchísimo, y creo que eh, a, nos falta
nos falta incluir la diversidad de cuerpos, ¿no? Creo que a los feminismos y a los teatros nos falta marronidad, nos falta negritud, nos faltan cuerpos y cuerpas gordas, nos faltan corporalidades trans, trabas, no binarias, nos faltan... Sí, nos falta una mirada feminista más interseccional, ¿no? Menos blanco, menos Menos hegemónico. blanco, menos hegemónico, menos joven centrista, no sé cómo decirlo, pero digo, me parece que hay un tema con la gente que pasó los 40 o con cómo llevas también, otra vez, ¿no? Modos hegemónicos de tener 40, de tener 50, de tener 60, y otros modos en los que hay quienes no entramos, y a mí me interesa mucho esa idea de ver quiénes no estamos entrando, juego con la idea de medida, pero juego con la idea de color, de edad, ¿no? Quiénes no estamos entrando porque ahí hay algo que no fue contado, no fue puesto en escena. Hay cuerpos que no estuvieron ocupando escena, y me parece que las escenas se tienen que contaminar de todo lo que quedó excluido en la periferia, porque ahí hay una riqueza impresionante. Sí, porque además el teatro es político, entonces, y es político desde su concepción misma, ¿no? Entonces es súper importante, es importante que se politice eso también, quiénes están visibles y aceptados y quiénes no. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Y creo que estamos en un momento de transformación, esto que decíamos, no solo lo que se cuenta, sino cómo se lo cuenta, y esa transformación yo creo, lo vivo en mis talleres, lo vivo en mis procesos de obra, me va a modificar, a mí personalmente me va modificando mucho, hay cuestiones que suceden de otra manera. Me importa mucho el deseo, sintonizar en el deseo y que nada sea una imposición. Por eso también un poco la elección de hacer textos, más que por dramaturga, por la necesidad de decir cosas y no amoldarme a lo que ya está, digamos, ¿no? Me parece que hay que buscar palabras nuevas, hay que romper esas jerarquías de lo textual y de lo establecido y ver qué otras cosas aparecen, como apropiarse un poco de lo que no nos era dado. Total, sí, me parece un desafío grande y es eso, estar pinchándose uno mismo también, una misma, bueno, dónde me estoy quedando en el molde y dónde puedo empezar a preguntarme más, a preguntar más, a poner el deseo en juego, ya sea que escribiendo, actuando, donde una está poniendo en juego también, ¿no? Nada, está buenísimo y creo que esto que estamos charlando a su vez es súper central en la propuesta del ciclo, del ciclo de teatro íntimo, así que está buenísimo. Aprovechamos esta charla para invitarles a todos a que se acerquen al deseo, ¿no? Justo que estábamos hablando del deseo, que es ahí donde todo transcurre, los domingos, con la felicidad también de estar volviendo a escena, ¿no? No sé qué te pasó con eso, con la vuelta al escenario. Mucha emoción el compartir, estar en escena, ver a la gente, escuchar los relatos de la gente después que te hacen una devolución de la obra y una devolución de su experiencia de haber vuelto al teatro, digamos, algo que va a la par, pareciera, ¿no? Y creo que Es muy movilizante para las dos partes, ¿no? Para todas las partes. Sí, se vuelve un hecho súper emotivo la sí, vuelta. totalmente, totalmente. Y ponerse a pensar de algunas personas que me llamó la atención y me gustó mucho, de personas que no son del palo, ponerse a pensar acerca de cómo sobrevivieron las salas, cómo sobrevivimos quienes actuamos, quienes hacemos teatro, un conectar con ese mundo
bueno, sabemos que es todo un universo, que son nuestros trabajos, que son nuestros espacios políticos, son nuestros espacios de resistencia y también son nuestros laburos, y me parece que por lo menos en lo pequeño se puede poner mirada y ponerse a pensar. No sé en lo macro cuánta mirada hay acerca de la teatralidad. A veces temo un poco que se diluya, ¿no? Pero la gente que da el paso y se anima y se acerca y viene, creo que eh, pone mirada sobre todo lo que está aconteciendo. Sí, coincido, y me parece que también hay una revalorización después de lo que hemos o de lo que venimos viviendo, no quiero darlo por concluido, pero de lo que venimos viviendo este último año y medio, una revalorización del encuentro, ¿no? Del encuentro de los cuerpos, de lo que sucede con el cuerpo vivo, con el cuerpo en el instante, en el momento, y bueno, más allá de todas las otras herramientas que se pueden haber desarrollado en el medio y de aprendizajes que tendremos de esta experiencia, pero hay algo irreemplazable en la corporalidad. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Y pensaba que a mí cuando me quedé pensando en lo que me preguntabas, cuáles son los desafíos para los feminismos en el teatro ahora, y esto que te decía de los cuerpos, y pienso que para mí el tema de los cuerpos que ocupan la escena y cómo ocupamos la escena y cómo el teatro también tiende a quedarse a veces en ciertos nichos y necesita desbordar, necesita como cuestionar algunas estructuras, ¿no? Barrer algunas fronteras, interpelar algunas convenciones. Y justo ahora, en un momento en que sería como muy propicio ver qué pasa porque pensaba que el teatro también es un lugar seguro para que ciertos cuerpos se expresen, cosas que quizás en la calle o en ciertos lugares es mucho más exposición, ¿no? Poder contar una historia con un cuerpo más vulnerable es un espacio de protección también el teatro. Es una pena que Sí, lo que nos está pasando es de mucho dolor, una mezcla de dolor y de rabia, ¿no? Todo este mal pandémico, pero bueno, ojalá pase y revolucionemos el, traspasemos la frontera del barbijo y la frontera del proscenio y muchas fronteras más. total. Y que ese traspaso sea con preguntas nuevas, ¿no? Bienvenidas esas preguntas. Eh, y bueno, nada, si te parece vamos cerrando. No te quiero yo robar más tiempo y para quienes están acá en este vivo vamos a ir cerrando. Invitarles a todos y a todas los domingos en el Deseo a ver estos dos bloques de obras cortas. Y bueno, en el caso de Un cuerpo propio, 2030, ¿no? 2030, en el blog que compartimos con Alita de Pollo contra la cortina de hierro, de Anaí Rivero, dirige María Forni. Son dos propuestas súper distintas y es una irreverencia que yo celebro estar compartiendo espacio. Aguante, bueno, buenísimo, buenísimo. Y bueno, a seguir celebrando el hecho teatral y a seguir haciendo preguntas y a seguir cuestionándonos todo, que es lo que es lo más importante. Claudette, Gracias a gracias. vos, gracias a vos. Bueno, un gusto enorme y bueno, un beso grande y nos vemos. Gracias, Pau. Nos vemos. Chao. Gracias a todos y a todas.